Como cada lunes me acompañan los maestros Luis Ángel Hurtado y Ernesto Ángeles, ahora en una distribución distinta, uno a mi diestra y otro a mi siniestra. Y vamos a platicar el día de hoy sobre los cambios en Twitter, de los que seguramente ustedes ya se dieron cuenta que ahora Twitter nos impide dar un retweet tan inmediato como el que teníamos antes. Pero esto no es la única política, digamos, esta es quizá la más visible de las políticas que ha tenido Twitter últimamente, pero no es la única. Y vamos a dejar primero que Ernesto Ángeles nos platique de qué se tratan estas nuevas políticas que inaugura Twitter, digamos, a la luz de las elecciones en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Ernesto. Bueno, pues antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría hablar sobre un preámbulo que fue justamente, no sé si algunos sepan o se haya comentado antes, se dio la semana pasada en Twitter que la aplicación, la red social, se rehusó, por así decirlo, a que se hiciera famosa o más, digamos, famosa una noticia acerca del hijo del ex vicepresidente Joe Biden, ahora actual candidato presidencial estadounidense, y esta acción también se vio replicada por Facebook. Esto lo que generó en algún momento fue que los republicanos, al final de cuentas, hablaran y citaran en el Congreso al CEO de Twitter para hablar sobre qué es lo que significa esta obstrucción, digamos, del proceso democrático electoral y esta obstrucción de la libre tránsito de la información. Esto, pues básicamente tiene mucho que ver y es el centro de la atención de la regulación que hay actualmente. ¿Esto por qué? Porque en un principio hay que tener en cuenta y en consideración que al final del día estamos viviendo un proceso, digamos, de regulación tal vez tardío de estos fenómenos que significó en un principio el Internet, ya que conforme el Internet salió, la regulación ha sido, digamos, más lenta. Y esto, digamos, este proceso electoral de Estados Unidos en 2020 es el remanente de este proceso regulativo que se ha iniciado y que al final de cuentas responde o no responde, sino más bien plantea preguntas más complejas sobre cómo definirlos. Al final de cuentas, ¿tú cómo defines la acción o la naturaleza de Twitter, de Facebook, hasta de Mercado Libre? En este caso, ese es un problema, digamos, base dentro de la legislación estadounidense, porque al final de cuentas hay una cosa llamada la sección 230 del Acta de Decencia, que dice que los entes en el ciberespacio, en Internet, sobre todo estas redes sociales, no pueden ser consideradas como un ente de comunicación o como un publicista. Esto plantea otra pregunta. Facebook, Twitter, cualquiera, se tendría que denominar un publicista, un facilitador de la información, un guardián de la información, tal vez un medio de comunicación, un actor político, porque al final de cuentas esto nos pone de relieve una cosa muy interesante, que las redes sociales al final del día son, sí son ágoras públicas, llevan a cabo funciones públicas y aparte son actores importantes dentro del proceso democrático y también pueden ser actores importantes y poderosos si al final del día ejercen su poder político. Entonces este es un riesgo que pone en duda y en la picota a diferentes modelos de negocio y a diferentes actuaciones, porque al final del día muchas regulaciones vienen en el sentido y en la línea de cómo regular económicamente, cómo regular el mercado, pero también cómo se regula políticamente. Luis Ángel, ¿tú cómo ves este anuncio que hizo Twitter a propósito de estas nuevas políticas y del retweet, pero y todo lo que conlleva la nueva política de no intervenir en los procesos democráticos? Ok, yo aquí quisiera iniciar, digamos, este diálogo planteando dos cosas, retomando algunos de los puntos de vista que dice muy bien Ernesto, pero en este caso, más que una regulación en estos llamados medios digitales o espacios de corte digital, es una autorregulación. Muchas de estas empresas han preferido pasar por un proceso de autorregulación más que pasar por procesos legislativos en los cuales diferentes países regulen estas redes sociales. Es el caso de Twitter. Twitter ha sido la red sociodigital que en los últimos años más se ha autorregulado. Y se ha autorregulado por toda esta presión social que existe
de diferentes pues, sectores de la sociedad, pero también de medios de comunicación y de algunos actores políticos que han cuestionado esta red sociodigital en su papel principalmente de promotor de algunas políticas en el sentido de pues, que han generado mayor polarización, que han generado también espacios propicios para difundir mayor información falsa, o en otros casos han sido espacios en los cuales se ha incitado también a discursos de odio y de discriminación. En ese sentido, en los últimos años hay que recordar que también Twitter es la red sociodigital que más decrecimiento ha tenido a nivel mundial. A diferencia de Facebook, del mismo Instagram, YouTube, esta red sociodigital es la que menos ha crecido en los últimos años, precisamente porque muchos usuarios han encontrado esta red sociodigital como un espacio en el cual pues, el debate pues, se da por sí mismo, el intercambio de ideas y por supuesto las agresiones se están dando. Por ello, pues en palabras de sus fundadores y por supuesto de todo lo que tiene que ver con la política interna de esta red sociodigital, han optado por hacer este tipo de políticas, principalmente digamos ahora que hablamos de la del retweet, que es un elemento que precisamente busca frenar en términos toda la desinformación digital que actualmente se está dando en este escenario. ¿Por qué? Porque en Twitter, hay que decirlo así, es la red sociodigital que mejor posiciona temas en la esfera pública de Internet. De ahí se derivan muchas discusiones que migran a otras redes sociodigitales y con ello, me atrevo a decirlo, también contaminan, porque si es una discusión en la cual precisamente se está abordando un tema que es completamente falso, entonces empieza a contaminar otros espacios públicos en otras redes sociodigitales. Por ello, esta política de regular o de buscar que el retweet esté condicionado para que el usuario ingrese a ese portal mínimamente para ver de qué trata la noticia o el suceso, pues ya está poniendo un freno precisamente a que las personas sean más conscientes en lo que están compartiendo y sobre todo a que baje la velocidad con la que se está compartiendo la información. En ese sentido, es más que una regulación por parte de la presión por parte de los gobiernos, es una autorregulación que tiene que ver precisamente también en la pérdida de usuarios, que eso repercute directamente también en esto que hoy conocemos como cuestiones económicas al interior de la misma red sociodigital, y otra que tiene que ver precisamente con la imagen de esta red sociodigital frente a otras redes sociodigitales. Muy bien, y Ernesto, Luis Ángel, pero podemos iniciar con Ernesto, ¿estas políticas realmente van a servir? Es decir, ¿realmente pueden funcionar o van a, digamos, colaborar en evitar compartir información falsa y a la infodemia? No sé, yo creo que, y difiriendo un poco de lo que dijo Luis Ángel, yo no soy tan crédulo tal vez o tan fanático de la autorregulación. Digo, al final de cuentas es un mecanismo útil, pero al día de hoy no ha mostrado, digamos, una efectividad total, sino tal vez, recordemos el conflicto de Cambridge Analytica. Al final, la mayor parte de la situación se dejó a la autorregulación de Facebook y vemos en dónde estamos ahorita, ¿no? O sea, al final del día, como lo dije en algún momento, la regulación o las capacidades que tenga una red social o una plataforma para accionar y dentro de la lógica que estaba comentando Luis Ángel, para accionar dentro de la desinformación o contra de la desinformación, vienen medidas en una medida, valga la redundancia, en una medida igual en la que esto afecta a su modelo de negocio. Porque al final una red social, igual que una empresa como tal, no va a cambiar de un día para otro su modelo de negocio. Aún así, parte de este modelo o parte de estas acciones, digamos que al final de cuentas son lucrativas, parte de esta naturaleza del negocio, no se va a cambiar de un día a otro si esto significa cambiar el modelo de negocio o afectar el modelo de negocio. Entonces, yo diría que algunos de estos cambios sí son útiles, sí son necesarios, pero otros pueden resultar hasta cierto punto o cosméticos o, digamos, tal vez engañosos. Por ejemplo, recordamos la política de anti-cookies de Google, que al final, o de Google o de otras redes, que al final esta política lo que va a llevar es una centralización de poder. Entonces, yo creo que debemos ser cautos a la hora de aceptar una autorregulación, al igual que debemos ser cautos a la hora de aceptar un Internet por la libre, porque ese también es otro tema, el Internet por la libre y la acción o no acción del Estado frente a situaciones tan complejas como la desinformación. Entonces, pues,
Luis Bueno, Ángel. yo difiero en este caso de lo que dice Ernesto, porque precisamente estas empresas valoran, antes de sacar todas estas políticas de autorregulación, claramente que van a valorar todos los pros y contras que van a llevar estas autorregulaciones o estas políticas. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio. Lógicamente, Twitter, antes de anunciar, digamos, todos estos cambios en el ámbito del retweet, pues hizo todos estos estudios que conllevan a determinar si esto le beneficiaría o no le beneficiaría. Creo que en este sentido optaron por hacer este cambio porque precisamente hay un ambiente en todo el mundo en el cual se cuestiona, se ha puesto en balance precisamente el papel de las diferentes redes sociodigitales frente al tema de la desinformación, principalmente por la coyuntura que actualmente estamos viviendo con el COVID-19, en el cual gran parte de la desinformación que se ha dado en los diferentes terrenos en el ámbito social, pues ha surgido de las diferentes redes sociodigitales, y Twitter ha jugado un papel importantísimo en la difusión y la propagación a mayor velocidad de esta desinformación. Ahora, ¿por qué optan por hacer esta autorregulación? Porque precisamente lo que buscan es manejar y construir o reconstruir su imagen pública. ¿Por qué? Porque si la gente se queda con la visión de que esta empresa no está haciendo lo políticamente correcto, entonces deciden abandonarlas, y al decidir abandonarlas, pues estas empresas empiezan a perder pues su fuente principal, que son los usuarios. Recordemos esta fórmula actual que tienen de mecanismo de negocio, en el cual pues el usuario realmente es el producto, no la empresa. Y si empiezan a perder usuarios, pues ya no es atractivo para los anunciantes y por supuesto para las diferentes pautas. Por ello, ellos deciden primero hacer estas medidas, porque si dejan estas autorregulaciones a los diferentes gobiernos, puede ser que los gobiernos sí realmente tengan toda esta consideración de frenar este modelo de negocios que actualmente tienen. Por ello, prefieren arriesgar y hacer estos cambios a perder, digamos, en dos terrenos, en el económico y por supuesto en el político. ¿Qué digo? Bueno, la política de integridad cívica y, digamos, estas dificultades para hacer un retweet de primera instancia tampoco es tan complicado, ¿no? No es un cambio tan sustancial, pero llama mucho la atención esto que dices de que Twitter es la empresa que más se ha autorregulado en los últimos años. Y en ese sentido, Ernesto, Luis Ángel, volvemos ahora con Ernesto, si les parece, ¿qué es lo que estamos esperando que ocurra para después de las elecciones? Vamos a tener, digamos, un informe de Twitter de que obtuvo unas elecciones justas. O sea, estas políticas, además de encaminarse a evitar los errores que tuvieron en 2016, ¿qué es lo que podría esperar Twitter después de, no sé, después del conteo de votos el 15 de noviembre de 2020? Bueno, primero lo que diría es, tendría que esperar que el proceso judicial en el que se metió por haber evitado que se diera esta información, primero tendrá que solucionarlo, y todo dependerá, porque al final de cuentas sí puede ser un argumento de peso dentro del proceso mismo, dentro del mismo proceso electoral estadounidense, porque no solamente fue Twitter, también fue Facebook. Entonces, al final de cuentas, recordemos que si no me equivoco, más de 140 millones o 140 o 170 millones de estadounidenses están en Facebook. Entonces, pues, esto sí podría ser un argumento de peso dentro del proceso electoral, depende cómo los republicanos lo manejen. Otro punto, el proceso de regulación dentro de las diferentes plataformas, redes sociales y sitios de internet no es solamente ni en Estados Unidos, ni es solamente a raíz de este proceso electoral. Es un proceso que ya viene dándose desde 2016, digamos, a nivel dentro de política internacional y agenda internacional es de 2016. Y este proceso al final de cuentas pasa por diferentes consideraciones económicas en el caso de Google, en el caso de Facebook, leyes antimonopolio, consideraciones políticas en el caso de procesos políticos, procesos electorales, procesos de interés político y de a quién apoyan, y también procesos sociales, porque también, como decía Luis Ángel, al final de cuentas las redes sociales, los sitios de internet y internet mismo no es un monolito, no es algo que esté dado y va a quedarse así, es algo que se transforma. Sí, pero digo, sin duda, Ernesto,
y no me dejarás mentir, Luis Ángel, las elecciones de Estados Unidos sí cambian o sí influyen muchísimo dentro de Sí. las redes sociales. Es decir, no solamente porque estas empresas, aunque tienen operaciones en todo el mundo, están basadas en Estados Unidos, sino porque, como bien dices, tienen sus propios intereses y sus propios, digamos, mecanismos de participación política en Silicon Valley, ¿cierto, Luis Ángel? Sí, es que no debemos de olvidar que hoy en día estas empresas que ofertan pues los diferentes servicios en cuanto a redes sociodigitales o plataformas digitales, pues tienen un interés político, son actores políticos, no podemos verlas como un actor aislado precisamente de todo un proceso político. Ahora, en el sentido de si va a haber cambios o si va a haber alguna o mantenerse, pues precisamente el modelo de comunicación política en Estados Unidos está hecho de cierta forma para que cada proceso electoral diferentes estrategias de comunicación aflorezcan. O sea, recordemos que precisamente las elecciones de Barack Obama en el 2008 fueron la punta de flecha para el uso de Internet y por supuesto las redes sociodigitales. Y no se digan las elecciones del 2016, en las cuales pues encontramos nuevamente esta gran presencia del uso de las redes sociodigitales y por supuesto todo este uso que actualmente se le está dando a dos contextos. Uno, la desinformación digital o las fake news, y otro, los escenarios de polarización. Esto es parte o ha sido parte, digamos, del uso de diferentes estrategias en los comicios electorales. Ahora, en esta elección 2020, pues estamos viendo cómo la estrategia de diferentes actores o de los diferentes candidatos, pues está arropándose en diferentes plataformas digitales. Y lógicamente hay algunas empresas o redes sociodigitales que están a favor de las políticas de algún candidato o en contra. Voy a poner un ejemplo en este sentido, por eso se debatía tanto el tema de TikTok, que lo comentábamos la semana pasada. ¿Por qué se estaban peleando tanto el dominio de TikTok? Porque precisamente TikTok estaba jugando ese balance de no controlar esa red sociodigital y quien la controlara posiblemente, al tener tantos usuarios y tanta penetración en diferentes esferas públicas de lo digital en Internet, pues podría generar la balanza a favor o en contra de un candidato. Y eso está ocurriendo y actualmente, y yo soy, en este sentido, creo abiertamente que en las elecciones de este año va a haber cambios en materia de políticas en las diferentes redes sociodigitales y por supuesto unas se van a rehusar porque alguno de sus candidatos triunfó en estos comicios. Bueno, teníamos pendiente hablar de infodemiología, nos van a matar aquí en la producción, pero que ese es como un tema muy amplio, entonces podemos retomarlo la próxima semana. Pero, a ver, cuéntenos ambos, ¿a favor de quién está Twitter? Pues es que depende, ¿no? Porque al final Twitter no es solamente una entidad, son personas. Sin embargo, históricamente, las empresas digitales, la mayor parte de empresas y redes sociales están en California. California es un estado demócrata y la relación entre los demócratas y estas empresas ha sido muy cercana. Sin embargo, la luna de miel está llegando al final porque las regulaciones son necesarias. Y en este caso, tanto los republicanos como los demócratas están a favor. Entonces, si bien había un cierto casamiento entre Twitter, Facebook y todo Silicon Valley con los demócratas, esto puede cambiar. Luis Ángel. Es bien interesante porque en el 2008-2012, tanto Facebook como Twitter estuvieron del lado demócrata. 2016 cambió, estuvieron del lado de Trump. Y en esta elección volvió, por lo menos Twitter ha dado un giro y otra vez se va al lado demócrata. Esto lo traigo a colación porque Twitter sí le ha puesto medidas de frenar algunos de los mensajes de Donald Trump antes de los comicios y por supuesto durante los comicios. Y esto genera un precedente precisamente en tema de el apoyo hacia un candidato, ya lo decía Ernesto en este sentido, de la difusión de algunos mensajes, alguna información del hijo de John Biden y que ambas empresas, tanto Facebook como Twitter, decidieron no darle difusión. Pues la próxima semana vamos a estar, digamos, en el filo de las elecciones norteamericanas y vamos a ver qué nos depara el destino en Estados Unidos y qué, digamos, qué medidas toman las redes sociodigitales y las empresas de tecnología en lo que resta de la semana de cara a las elecciones.